Muy buenos días, nos encontramos en el stand M10 dentro de la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2025, Pabellón Nacional. Esto es MG Lecturas y estamos en el último día de la Feria del Libro, tristemente de manera muy nostálgica, pero con una gran obra, con una gran autora, porque pues a lo visto, al parecer, a lo largo de esta feria tenemos muy buena calidad literaria y esta no es la excepción. Nos encontramos con Stephanie Yasmín Guzmán González y tenemos la obra La Mujer del Migrante, un diálogo femenino y sin fronteras. Stephanie, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te trata la Feria del Libro Guadalajara? Hola, buenas tardes, buenos días todavía. Pues aquí soy novata prácticamente en lo que viene siendo el área de la lectura, la parte de ser escritora. Es algo muy bonito, es muy interesante. No es lo mismo ser una persona que viene pues a ver, a consumir, a estar ya de este lado del escenario, por decirlo así. Es algo muy bonito. Guadalajara es muy bonito. La gente en la que yo me encuentro, la que yo veo, pues sí, es muy agradable. Y pues sí, lamentablemente es el último día, pero es algo lindo, ¿no? Toda la gente que es aquí muy cálida. Muy bien, muchas gracias, ¿no? Bienvenida y pues felicidades por entrar a este mundo literario con esta obra bastante llamativa, bastante peculiar, que habla pues mucho de un contexto y una problemática que tenemos en el mundo y más en México. Sí, México es uno de los países en donde hay muchísimo el fenómeno de la migración. La migración es algo que se caracteriza mucho aquí, sobre todo la parte socioeconómica. Hay gente que se va, lo más común por la cuestión de una mejor calidad de vida, ¿no? Aquí se habla mucho sobre el sueño americano. El sueño americano es una parte que se distingue aquí en México, sobre todo a la gente del Bajío. Me refiero a lo que es el estado de Guanajuato, y Michoacán es uno de los estados donde hay más el índice o el factor económico en cuanto a la parte de lo que viene siendo aquí, pues la migración, ¿no? La parte socioeconómica es algo que realmente pues vale mucho la pena pues estar analizando, ¿no? Paradójicamente son estados en donde hay muchísima fuente de trabajo, tanto Michoacán, pero ahorita es más Guanajuato, en la parte textil, en la parte de la agricultura, de la ganadería, pero lamentablemente pues ahorita pues también son las necesidades económicas lo que hace que en este caso de que el hombre migre a Estados Unidos, ¿no? Ahorita ya también la equidad de género pues hace que también la mujer emigre, pero en este libro en especial vamos a hablar de los hombres migrantes, ¿no? Sobre todo aquellas personas que en décadas anteriores pues se iban a Estados Unidos pero ya no regresan. Es algo muy interesante aquí el escrito porque habla mucho acerca de aquellos que están como en la espera, ¿no? Las mujeres que se esperan de algo que no se sabe si van a regresar o no van a regresar. Ahorita la diferencia es que están los contratos de Estados Unidos son meses. Entonces, a diferencia de décadas anteriores, pues sí, no había un tiempo en específico al cual uno podía llegar y decir, bueno, ya sé que mi marido, ya sé que mi padre, o el cuñado, no sé, vaya a regresar, pues ahí no se sabía, ¿no? Ahorita ya es algo más específico, los famosos contratos que existen de Estados Unidos para México. Muchas gracias por la introducción, por la breve introducción. Me surgen varios cuestionamientos, ¿no? Varios intereses. Uno de ellos, por el que podríamos empezar, es cómo surge esta necesidad de hablar de este tema. ¿Cómo es que te das cuenta? Es muy frecuente, es muy común, pero ¿cuál fue esa motivación que te inspiró a tomarlo, a trabajarlo, a investigarlo y a aterrizarlo en un libro? Bueno, antes que nada, pues esta fue una investigación de mi tesis, fue una a la cual
Pues le dedica muchísimo, ¿no? Es una investigación en donde se trabaja lo teórico con lo práctico. Aquí los estudios de caso pues fueron de 3 personas, que su esposo emigró a Estados Unidos, pero pues como Yuriria, en Yuriria, Guanajuato, es uno de los municipios con mayor estadística de migrantes, pues a mí me llamaba mucho la atención, sobre todo la gente que se va a Estados Unidos y que en tiempo, no sé, de noviembre, diciembre, pues las mujeres pues ven a su familia toda completa, ¿no? Entonces, saber la parte afectiva, la parte emotiva, el por qué ellas, pues inclusive hasta se motivan más en las fiestas decembrinas, que dicen, bueno, pues ya viene mi familia, el cómo se sentían ellas más que nada, ¿no? Porque no faltaba la vecina, o la familiar, o la conocida, que tenía todo este tipo de cuestión, pues, afectiva, sobre todo en la área psicológica. Soy psicóloga egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, orgullosamente nicolaita. Entonces era una parte que me llamaba la atención, sobre todo, ¿no? Saber de qué manera poder ayudar y poderles aportar alguna mejor calidad de vida afectivamente a las mujeres esposas de migrantes. Y pues yo me basé en esos 3 estudios de caso. Muy bien, muy interesante, ya va teniendo un poquito más de sentido. Hay un concepto bastante particular que luego no hemos escuchado mucho. Refugiados económicos, ¿no? Y justo son estas personas, generalmente en su mayoría masculinos, no hombres, que tienen que cruzar Estados Unidos y, como bien lo mencionas, ¿no? Vivir en un intento de sueño americano, porque pues, ciertamente yo creo que tú nos los podrías platicar más, todas estas secuelas que ocurren al estar separados y no por gusto, ¿no? Muchas veces creemos que la vida en otro país es más fácil y esa es una mentira, ¿no? Si aquí mismo con familiares y con conocidos llega a ser difícil lograr salir adelante, pues en un país nuevo donde ni siquiera puedes hablar tu idioma, donde no hay tantas redes de apoyo, pues yo creo que se vuelve muy complicado, ¿no? El día a día. Sí, aquí hay 2 caras de la moneda, ¿no? Tanto el que se va como la que se queda. O viceversa, también puede irse ella y quedarse él, pero estadísticamente pues se va más él. Ahí en esto, pues aquí esta parte teórico-práctica trabaja sobre lo que es el hombre, el que se va, pues ahora sí que una parte pues se va, pero pues de manera triste deja a la familia, ¿no? Y a lo mejor a mí me preguntaban los sinodales, ¿a quién le duele más, al que se va o al que se queda? Entonces, pues yo siento que de ambas partes, ¿no? Pero ahorita pues yo en algún momento investigaré de los que se van, pero ahorita el que se queda pues era algo pues muy nostálgico, la que se queda, porque hay una parte bien importante que yo lo digo en el capítulo 3. En el capítulo 3 habla mucho acerca del mito de Penélope y del síndrome de Ulises. Entonces ahí pues vaya, la historia de Ulises y Penélope pues es de la que espera, pero que no regresa jamás Ulises. Entonces aquí yo lo comparo con los casos que dice cada una de las mujeres. Entonces una de ellas sí decía, pues mi marido, ella decía mi viejo, ¿no? Pero dice, mi marido pues ya no regresó. Entonces inclusive hasta daba la parte, ella expresaba de las personas que pues ya no los ven, ¿no? Entonces pues sí decía que pues tristemente pues ella se dio cuenta por gente conocida que ya tenía familia en el otro lugar, ¿no? Entonces pues para ella es cuando se le pierde como su sentido de vida, ¿no? Como dice Carl Rogers, el sentido de vida es algo a lo cual pues tú tienes el anhelo de compartir con más gente. Para ella su sentido de vida pues era algo que pues no, pues ya no se le quedó en esa expectativa como esposa. Aquí habla mucho acerca de los roles familiares de esposa, madre, ama de casa. Entonces ellas cómo se realizaban, ¿no? Pero también como mujeres, la parte de migración,
habla muchísimo acerca del emprendimiento de la mujer. Dice, bueno, pues ya prácticamente el marido se va, entonces a veces decían ellas que llegaba la quincena o a veces ellas les mandaban por mes, entonces ahí tenía que quedarse, pues no sé, quiero inventar, unos $100. De esos $100 había una parte en donde tenía que ahorrar para la educación, para los, pues ahora sí, los alimentos, para toda la vestimenta, el calzado. Entonces era una parte en la cual pues ellas decían, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer yo para poder subsistir, ¿no? Entonces ellas, pues de alguna manera, lo poco o mucho que sabían leer, escribir o pues había algunas analfabetas que decían, pues yo nada más sé lo que pasa o lo que me enseñó mi familia, ¿no? Mi mamá. Entonces de lo poco que sabían, ya sea comida o que fueran amas de casa o que estuvieran sirviendo en la docencia, en esa parte, pues sí era muy, muy difícil para ellos. Llega a ser un aspecto de la realidad, de la cotidianeidad muy complicado, muy lamentable, y creo que has dado en el blanco, ¿no? Al buscar la problemática, al verla, al plasmarla y al realizar pues una obra de esta índole que está inspirada en esas situaciones. Creo que podría ser un buen ejemplo para traspolar fronteras, porque pues sí sucede aquí, sucede en Nicaragua, sucede en Venezuela, ¿no? En muchísimos lados que pues la familia tiene que separarse y se dan, pues muchas veces es un último abrazo, no saben hasta cuándo puedan volver a encontrarse, llegan a tardar décadas incluso, ¿no? Si bien les va, hoy por fortuna al menos hay tecnología, ¿no? Y ya por ahí pues puedes estar un poquito más al contacto con las personas, pero no deja de ser muy complejo, muy frívolo el estar separados por una simple, pues una valla, pero que digo eso en términos tangibles, ¿no? Pero en términos simbólicos va más allá de ser una simple barda, ¿no? Con policías, vemos este movimiento de ICE, ¿no? Y las redadas migrantes que están realizando, que es otro factor y que ciertamente pues si no reciben las personas que se encuentran aquí una respuesta de allá, prenden alarmas por todos los sentidos y también afectan la salud mental. Así es, sobre todo en el ámbito psicológico, ellas de qué manera pueden subsistir con lo mucho o lo pocos recursos que puedan tener. Para ellas el verse desempeñadas como madres, como amas de casa, pero sobre todo como madres, ellas pues se sienten realizadas, ¿no? Pero también su sentido de vida tiene mucho que ver conforme lo que está pasando cotidianamente. Hay algunas de ellas que sí mencionan, pues para mí mis hijos lo es todo, ¿no? Pero también era esa parte, ¿qué tanto tú te puedes valorar como mujer? Y cuáles son también los derechos, porque uno como mujer tiene derechos, ahorita ya lo que viene siendo la educación, el derecho a la libertad, el derecho al respeto, o sea, hay mucha parte en donde también uno como migrante debe de tener como esa parte de noción y de darles a saber tanto a las personas que cuentan con una educación y que no cuentan también cuáles son los derechos ellas como mujeres, poderse emprender para que puedan tener una mejor calidad de vida en todos los sentidos, tanto en el económico como en el social y en el psicológico. Y entender también, no darle esta dimensión y magnitud de que uno de los principales ingresos que tenemos en el país son las remesas. Entonces es una situación obligatoria, ¿no? Más que de libre albedrío, ¿no? De toma de decisiones. Sí, las remesas es algo que caracteriza muchísimo al país. ¿Por qué? Porque gracias a esas remesas pues también puede haber una mejor calidad de vida en cuanto a la educación de los hijos, pero también sin esas remesas pues también no sería una de las máximas potencias, por ejemplo Estados Unidos, que vaya, ahorita ya hay otros países y otros continentes que pueden elevar todavía, ¿no? Pero Estados Unidos de las máximas potencias que está pasando, al menos aquí en el país. Yasmín, ¿qué gran tema traes acá con nosotros? ¿Estás pensando en darle continuidad a este trabajo, sacar otro libro de este tema?
o estás pensando en buscar otros temas por ahí, o simplemente es esta la obra que quieres publicar y ya. Platícanos un poquito de tu futuro como autora. Ay, pues como autora, pues hay mucha demanda y hay mucha tela de dónde cortar aquí en lo que viene siendo la parte de la mujer, ¿no? Ahorita lo hice pero en alineamiento de la migración, ¿no? De esta parte de no dejarlo nada más como una investigación, sino también verlo de una manera en donde se sepa pues al público en general, ¿no? Porque empieza desde las adolescentes hasta la mujer en la cuarta edad o en la edad 10. Pues yo lo tomé no como una aventura, sino conocer la otra parte de mí, pues ya de autora, pero también pues sí me llamaría mucho la atención hacer otra, pero que tenga que ver con lo que viene siendo el ciclo de violencia, sobre todo en las personas de escasos recursos, de qué manera ellas pueden sobrevivir aún así teniendo un nivel de violencia ya sea física, económica, social o discriminatoria en el ámbito laboral. A mí me gustaría muchísimo trabajar esa parte, sobre todo por la experiencia que tengo en lo que viene siendo la provincia. Qué interesante, gracias, qué labor tan noble. ¿Y dónde te podemos seguir? ¿En qué medios de comunicación? ¿En qué páginas? ¿En qué redes sociales? Para estar más al pendiente de tu obra y pues de lo que se venga en próximas investigaciones, en próximos trabajos. Mira, aquí en la parte posterior viene el Facebook que se llama Centro de Apoyo Psicológico y en el Instagram pues está Stephanie.psicoterapeuta, para que pues ahí lleve todo lo que yo estoy publicando día con día, ¿no? Ya sea ciclos de violencia, sentido de vida en mujeres, sobre todo ver la manera de cómo también uno como persona puede emprender, no solamente de manera profesional, sino de manera personal. Hay muchas maneras, muchos métodos por el cual pues uno les puede dar un seguimiento para poder ellos pues salir adelante, ¿no? Ya sea que no sean ellos, pero o las mujeres quien vean este tipo de información, sino también por medio de artículos que uno está en esa parte y dice, bueno, puedes ayudar y progresar, sobre todo a todas las personas que están en su entorno y alrededor, de qué manera pues los puede uno apoyar. Bueno, pues muchísimas gracias, estaremos al pendiente con todos esos trabajos y pues vendemos de un fuerte aplauso a Stephanie y Yasmín con esta grata obra.